días, hermanos. Es un placer poder estar juntos, reunidos, nuevamente en este domingo. Como Brandon decía, ya el último domingo del año. Me parece increíble el tiempo que ha pasado y la velocidad en que lo ha hecho. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudio, soy miembro de aquí de Grace Church y tengo el privilegio de traer la enseñanza en este día. Sabemos que terminamos la serie de Romanos, entonces vamos a tomar una solamente enseñanza solamente por este domingo. Sabemos que hemos terminado de celebrar la Navidad y me pareció increíble, me pareció raro, no sé si es mi edad o lo que fuese, pero había leído varios comentarios de cristianos, de personas, diciendo de que no deberíamos celebrar la Navidad, que era una fiesta pagana. Y trajo un poco de confusión, ¿no? Y algunos decían que sí, otros que tenemos que celebrar, otros que no tenemos que celebrar, que es una fiesta pagana, que no tenemos que hacer. Yo vivía en el estado de Indiana, vivimos por 6 años con mi familia, y vivíamos en un vecindario que estaba lleno de distintas culturas. O sea, las que ustedes busquen y pregunten. Y sabían cuáles eran las culturas que más o menos confían en Cristo solamente por el árbol de Navidad que ponían afuera. Muchas casas no lo tenían. Ahora, ¿el árbol de Navidad es señal de que somos cristianos? No, exacto. Pero entonces, si yo leía los posts de Facebook y mensajes que me llegaban que decían, la Navidad es pagana y no debemos celebrar. Ahora, vamos a dejar en claro antes de empezar a hablar de todo esto. ¿El 25 de diciembre es el día que Jesús nació? No. ¿Qué día nació? No sabemos. Entonces, damos por sentado eso. Ahora, si este no es el día, el 25 de diciembre no es el día para celebrar el nacimiento de Cristo, es un buen motivo para celebrarlo, ¿verdad? El otro día un amigo mío me mandó desde Argentina un post de Facebook. No sé, deben ser chicas argentinas seguro, no sé. Eran 3 adolescentes, 16, 17 años, ¿no? Vestidas así como celebramos el 24 de diciembre, el árbol de Navidad detrás, ellas sacándose unas selfies, ¿no? O sea, las 3 y el árbol de Navidad detrás, y pusieron el post, decía, celebrando el cumpleaños de Papá Noel. O sea, ni idea. Celebrando el cumpleaños de Santa Claus. Ni idea, ¿no? Ahora, fue gracioso y a la vez fue triste porque es mi país también, ¿no? Pero bueno, lo que me hace pensar también, ¿qué pasa cuando esa ignorancia entra en la iglesia? Debemos tener siempre cuidado nosotros como iglesia que lo de afuera entre adentro. ¿Qué pasa cuando esa ignorancia, esa confusión, digamos, entre? Pero nosotros sabemos que celebramos a Jesús, quien nació. Es el punto principal. Y el hecho de que Jesús venga a la tierra y naciera como un niño, como un bebé del vientre de una mujer, es la base principal de nuestro cristianismo. Porque si Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, debería nacer. Entonces, el hecho de celebrar ese nacimiento es importante. Entonces, tenemos que sacar la confusión de si celebramos o no celebramos Navidad, si el 24 o el 25, cómo nos vestimos o qué comemos. Pero sí debemos celebrar a Cristo que nació. Escuchaba el otro día que dice, escuchaba un pastor de Centroamérica que decía, el primer himno de Navidad que surgió fue la que los ángeles cantan y dice, gloria a Dios en las alturas, ¿no? Cuando el ángel se le aparece a los pastores el día en que Jesús ha nacido. Yo voy a compartir solamente un solo versículo en esta mañana, que va a ser el versículo central. Lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, el capítulo número 1, y vamos a leer el versículo número 14. Dice así, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. A diferencia de los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas son los que abordan y cuentan el nacimiento de Jesús, ¿no? Principalmente Lucas es el que más lo hace.
Ahora, Marcos es como si lo pasa por encima y empieza hablando directamente de Juan el Bautista, ¿verdad? Hubo un hombre que llegó, etcétera, todo eso estuvimos viendo y ya prácticamente inicia con el bautismo de Jesús. Juan, en este caso, son los primeros 18 versículos de que él toma, hace una introducción de quién es Jesús. Juan 1 al 18, yo solamente tomé el mismo 14 porque podemos semanas hablar de esos 18 primeros versículos para que él nos dice quién es Jesús. Entonces, Juan hace una introducción de 18 versículos antes de comenzar y seguir hablando y seguir con la vida de Jesús. Ahora, Juan en ese tiempo quería dejar algo normalmente importante en el mundo, de lo que se hablaba. Recuerden siempre que cuando hablamos de la Biblia, leemos las cartas de Pablo, leemos los evangelios, nuestra mente tiene que ser puesta en aquel contexto, ¿verdad? O sea, años atrás no sabía, recién me estaba enseñando, yo no sabía lo que era un bloguero o un youtuber o influencer o lo que fuese, ¿ok? Yo cuando era joven, hace muchos años, no existían esas palabras. Entonces, pero ahora cuando vos decís, es un influencer, es un youtuber, todos saben de qué se trata, ¿verdad? Juan era lo mismo. Juan hablaba, y los evangelios hablaban, y Pablo hablaba, y Pedro hablaba, y todos los evangelios que decían, mencionaban cosas de lo que estaba sucediendo en ese momento, pero la palabra de Dios es tan maravillosa que nos hace ver que también pueden ser enseñanza para nosotros en esto. Él dice, el verbo se hizo carne. Otra traducción dice la palabra, y también viene la palabra del griego, el logos. Es lo que Juan se está refiriendo. Ahora, todos sabemos, seguramente lo estudiaron en la escuela, no era muy fanático de estudiar esto, pero estudiamos los griegos. Y recuerdan que se estudiaba los filósofos de los griegos. Y eran hombres que tuvo mucha influencia en el mundo por aquel entonces, ¿verdad? Anoté solamente algunos griegos de los cuales ellos estaban orgullosos de esa herencia filosófica que estaban dando al mundo. Nombres muy raros. Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, etcétera, etcétera, son filósofos los cuales hablaban e influenciaban al mundo en ese entonces con sus pensamientos y su filosofía. La palabra logos, ¿no?, venía justamente de ahí. Ahora, ¿a qué se refería con el logos? Uno de esos filósofos que nombre que se llama Heráclito, él afirmaba que la creación del mundo, la armonía, el ordenamiento de las cosas, la inmortalidad, la vida y la muerte del alma, todo era posible por un logos. Existía y se sostenía por un logos. Existía y se sostenía por un verbo. Era como una fuerza abstracta que sujetaba todas las cosas, ¿no? Esa era la influencia por la cual estaba llevando. Además, lo que este hombre afirmaba, se relacionaba y armonizaba principalmente las cosas con la vida y la muerte, el bien y el mal, la oscuridad y la luz, los dioses y las personas. Él llegó a decir que se podía conocerse la verdad a través del logo y la sabiduría, que era el gran objetivo de la existencia del griego. No se podría encontrar conocimiento en muchas cosas, sino simplemente se debería abreviar al conocimiento del logos. Entonces, tanto griegos afirmaban eso, y para el hebreo era moneda corriente lo que decía. Y Juan escribe el Evangelio y apunta directamente ahí y dice, el logos, el verbo, se hizo carne. Y ahí mató a las dos corrientes por siempre. El logo es Jesús, el logo es Jesús. Por eso hace una introducción asombrosa, Juan. El logo es Cristo, quien se hizo carne y que habitó con nosotros. Fue una locura decir eso. Pero resalta que Jesús es Dios. Está resaltando que Jesús vino al mundo. Recuerden que el griego, por aquel entonces que hablaban de Dios y todo ese tipo de cosas, creo que todos estamos familiarizados con Hércules, ¿verdad? Que era el dios Zeus y una mujer mortal.
Entonces a Hércules se le denominaba como un semidios, mitad hombre y mitad Dios. Y Juan dice, no, se hizo carne. Porque los griegos pensaban que los dioses se disfrazaban a veces de raza humana y andaban entre los humanos. Entonces aparece Cristo en la historia, entonces ya había muchos diciendo, no, pero no fue hombre, no, pero no, es verdad que era mitad Dios, no era Dios, era creado y lo que fuese. Pero Juan dice, el Verbo se hizo carne, ¿no? El versículo muy conocido, que todos conocemos, de Juan, el primer capítulo, el primer versículo, cuando Juan comienza esta introducción, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, ese principio, en el principio, es el mismo principio que sale en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Juan como que vuelve todo, recuerden que venían de 400 años de silencio de Dios, y pone nuevamente, es como si Juan dijera, otra vez vamos a relatar el Génesis. En el principio. Y lo que está afirmando es que Jesús no fue creado y que Jesús fue siempre Dios y siempre estuvo ahí, desde el principio, aún más allá de lo que nosotros podamos imaginar, de lo que nuestra mente nos puede llevar atrás, Él ya estuvo. Jesús estuvo siempre, desde el principio. Y viene Juan y lo afirma. Ese Verbo es Cristo, el que se hizo carne y que vino acá a nacer en la tierra. Juan era muy consciente de lo que decía y Juan era muy intencional a lo que estaba diciendo sobre la enseñanza de este Verbo. En toda esa introducción hay 5 cosas que se destaca y se rescata de lo que Juan decía. Que el Verbo era eterno, que siempre estuvo con Dios, que era distinto a Dios, era otra persona, pero era igual a Dios, que el Verbo era creador y que el Verbo se hizo carne. Y esto es lo más interesante de lo que hablar. Hablamos del Verbo y el Verbo se hizo carne. Hay una cosa que creo que vale también aclarar, creo que puede ayudar a muchos en las enseñanzas que hemos recibido, especialmente en nuestra cultura, con las cosas. La historia del mundo, con sus reyes, con sus guerras y con todo lo que trae, podemos hacer una línea de tiempo, es la historia, ¿okay? Y la que estamos nosotros viviendo. Presidentes, reinado, todo lo que se le ocurra. Catástrofe, naturaleza, todo lo que se le ocurra está dentro de una historia, ¿verdad? Y pareciera como que nosotros los cristianos o Jesús trata de insertarse en esa línea de historia para tratar de ser parte de esa historia. Es como que si todo fuese esto y como que Jesús trata de... Y bueno, el cristianismo viene acá. Y Jesús es alguien que murió y que vino, que no sé qué es eso, pero lo más importante es la historia. Todo lo que nosotros creemos y aquí nosotros seguimos es algo que se está tratando de insertar en la historia. No sé si me siguen. Es una debilidad que se está marcando que Cristo no es parte de la historia. ¿Me explico? ¿Me siguen? Ahora, lo que está diciendo Juan con todo esto es decir que desde el principio el Verbo estuvo y Él es creador. Quiere decir que Jesús envuelve la historia que nosotros creemos, envuelve la historia que nosotros vemos y envuelve los reinados, envuelve las catástrofes, envuelve las enfermedades, envuelve las guerras. Entonces no puedes pensar que Jesús fue alguien tan insignificante que trata de colarse en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad le pertenece a Él. Él la creó y Él la planeó, y es lo que Juan está diciendo. Entonces nosotros debemos alabar a ese Jesús y sentirnos seguros por Él y confiar en Él, que Él marcó y llevó toda la historia por Él. Y Juan afirma en los otros versículos anteriores, todas las cosas por Él fueron hechas y para Él. Ninguna de las cosas serían sostenidas por Él.
Es increíble, necesitamos elevar a Cristo al lugar que merece. No tenemos que tener confusiones si celebramos o no celebramos la Navidad, porque eso no es lo importante. Lo importante es Cristo, y Juan lo está diciendo. Y Él se hizo carne, y vino y moró en nosotros. Entonces, tenemos que empezar a pensar que Jesús es el todo, es nuestro todo. El mundo es el que trata de meterse, el mundo es el que trata de insertar, el mundo es el que trata de sacar a Cristo fuera de la historia. No hay nada más importante, no hay Reines, no hay Donald Trump, no hay Biden, no hay Kirchner o no hay cualquier otro dictador, Maduro, lo siento por todos los hermanos de Venezuela. No hay nada fuera de ellos que Dios no haya planeado y que Dios no gobierne sobre ellos. No hay un lugar que Cristo nos diga que es mío. Ese es el verbo por el cual celebramos y necesitamos celebrar que Él nació. Y dice, Él se hizo carne. Hace, creo que un par de años, mis suegros me regalaron para el Día del Padre una tarjeta o un gift card, como se dicen acá, para hacerme era como un cupón, digamos, para poder hacerme una prueba de ancestro, ¿no? Porque yo nací en Argentina, en el centro del país, y no tengo antepasados, o sea, conocí hasta a mi abuelo, no conocía a mi bisabuelo y no sabía de dónde venía, ¿no? Entonces conocí a mi esposa, que tenía todo, obviamente, sus ancestros de Europa, Escocia, Irlanda, y qué sé yo, tantas cosas tan lindas que suenan, ¿verdad? Entonces yo pensaba que era simplemente aborigen, hijo de aborigen de la zona, y está bien con eso, ¿no? Pero mis suegros me regalaron un cupón para poder hacerme la prueba de ancestro, y la hice. Salí alemán, no. Ruso, sí, exacto. Lo anoté, porque la verdad que a mí también me sorprendió bastante. Obviamente tengo 42% de español, no hace falta ser muy inteligente para eso, de los cuales 11% es vasco. Y ahí mi cabeza empezó ok. Tengo 26% de indígena de América, de Bolivia y de Perú. Tengo un 7% de portugués, 4% de un norte de Italia y un 2% de irlandés. Chiquito. Entonces, uno siempre se piensa y dice, la verdad que me hubiese gustado ser inglés o venir de Francia o lo que fuese, ¿no? Uno siempre quiere tratar de hacerlo que sea una línea real, ¿no? Para tener, solamente para sentirse bien. Pero no importa, pero fue interesante porque me conectaron con otros primos lejanos que no tenía. Es bastante interesante, ¿no? Algunos primos lejanos me escribieron por eso, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, uno siempre quiere elegir sus ancestros, ¿no? Ahora Juan dice que Cristo se hizo carne. Y todas las profecías apuntaban y decían que iba a nacer de una virgen. Isaías 7:14 dice, he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Emmanuel. Conocemos ese verso. Entonces todas las profecías se iban escribiendo. Ahora, ¿qué elegiría Jesús para su descendencia? Porque estaban ya esperando que un niño iba a nacer. ¿Qué descendencia escogería Jesús para nacer? Otras profecías iban saliendo, decía, iba a venir de la casa de David. Ok, esa es otra pista, porque el rey David recordemos lo importante que fue el rey David en la historia hebrea. Recuerden que siempre Dios estuvo gobernando a su pueblo hasta que ellos quisieron tener un rey, Saúl. Eligen a Saúl porque era alto, solamente por eso. ¿Ok? Y sabemos cómo terminó Saúl totalmente mal. Dios levanta a Samuel y le dice, yo me he provisto un rey conforme a mi corazón, y ese es David. Y todas las profecías decían que venía de la casa de David. ¿Ok? Entonces, esa línea real que tanto me gustaba a mí tener, ¿ok? Era la línea de David que pasaba el reinado de reinado en reinado. ¿Ok? Ahora voy a hacer algo, le voy a mostrar unos versículos que nunca pensé que lo iba a mostrar, porque cuando uno es chico y empieza a leer la Biblia y ve la descendencia, dice, ok, esto es aburrido.
nombres raros, etc. ¿Y a dónde vamos? Pero es la palabra de Dios. Y si está es por algo. Entonces vamos a ver, y esto es interesantísimo. Mateo, capítulo número 1, versículo 1 y 2, dice: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Recordamos la línea, ¿ok? Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera, que su madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón y Nazón fue el padre de Salomón. Exacto. Salmón fue el padre de Boz, que su mamá era Rahab. Boz fue el padre de Obed, que su madre era Ruth. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón, que su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. ¿Hasta ahí son nombres? ¿Todo bien? ¿Nadie se queja? Ok, ¿a dónde estamos apuntando? Había una ley que Moisés escribe el Pentateuco. Y una de las cosas que pone Moisés decía que ningún bastardo podía estar en la asamblea del Señor por 10 generaciones. ¿Saben lo que es un bastardo, verdad? Es alguien que no tiene padre. Ahora es tan común que nadie se escandaliza, pero en aquella época era todo un tema y estaba en la ley. Recordemos que en la ley hebreo, si un hombre moría, dejaba a su esposa sin descendencia, el hermano del difunto hombre era el que se hacía cargo de su esposa para que tenga descendencia, ¿verdad? Eso sabemos todo. Ahora, ocurre un hecho importante en todo esto. Habla de Jacob, el padre de Judá y sus hermanos, y Judá fue el padre de Fares y Sera, la madre fue Tamar. Ahora, Judá, hay profecías que hablan que dice que la descendencia, la línea de David iba a venir del lado de Judá. Que no había forma, no por el lado de Benjamín, no por el lado de Rubén, no, iba a ser de la línea de Judá. Y el Mesías venía de la línea de Judá. Ahora, Judá fue un hombre terrible. No era un buen hijo, no era un buen hombre, no era un buen marido. Hizo cosas muy malas. Pero de ahí venía. Entonces, ¿qué pasa? Su hijo se casa con Tamar, ¿verdad? Y él dice que su hijo hizo lo malo delante de los ojos de Dios, hasta que Dios decidió matarlo. Deja de ser su existencia. Entonces pasa por esa ley a su hermano para quedarse con Tamar. Pero el hermano no daba descendencia a Tamar. También hizo lo malo delante de los ojos de Dios y también muere. Tamar se va de su pueblo porque no tenía descendencia. Judá, después de morir su esposa, va a un lugar y aparentemente estaba buscando prostitutas. Y le dan aviso a Tamar que tu suegro está ahí. Entonces ella se disfraza, se pone esa ropa y simula ser una prostituta y se tapa con velo todo. Entonces Judá tiene relaciones sexuales con Tamar. Y él nunca supo que era Tamar. Ella se queda con pertenencias de él. Meses después le llega el aviso a Judá y dice: tú no eras Tamar, está embarazada. Y Judá salió: hay que apedrearla, porque eso es lo que decía la ley, ¿no? Ese es el orgullo que todo hombre sale, ¿no? Esconde lo que hicimos detrás y su padre dice: no, hay que matarla, hay que apedrearla porque hizo lo malo. Viene Tamar delante de él, le dice: de las cosas que son estas pertenencias son del hombre del cual me embaracé. Y Judá reconoce y ve que eran sus cosas. Y él dice: ella fue mejor que yo. De esos hijos, Fares y Sera nacen. Entonces eran hijos ilegítimos de Judá. Por lo tanto eran bastardos. Y Moisés dijo que los bastardos no entraban a la asamblea del Señor por 10 generaciones. Y de ahí venía Jesús. Judá engendró a Fares, 1. Fares fue el padre de Esrón, 2. Esrón fue el padre de Ram, 3.
Ram fue el padre de Aminadab. 4. Aminadab fue el padre de Nazón. 5 generaciones. Nazón fue el padre de Salmón. 6 generaciones. Salmón fue el padre de Boz. 7. Boz fue el padre de Obed. 8. Obed fue el padre de Isaí. 9. Isaí fue el padre del rey David. 10. Es increíble. ¿Vos podés dudar que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Quién puede planear algo así? ¿Profetas? Por supuesto que sí, que hablaron, escribieron lo que Cristo, lo que Dios le dijo. Nadie puede escribir un libro y saber que en 10 generaciones iba a nacer David. Es increíble. Dios planeó tu vida. Me encanta la expresión que dice Dios está a cargo. Dios está a cargo. Dios está en cargo de todo. Exacto. Te la subo un poco más. Dios planeó tu vida. Dios planea todas las cosas. Ahora, en la 10ª generación, en la de David, la maldición estaba limpia, puro, limpio. Empezamos de nuevo a contar. Y el rey David fue un gran rey. Ahora, ¿qué clase de Jesús, qué clase de hombre mete en su genealogía prostitutas y a idólatras? Solo Cristo. ¿Sabes que yo me vi por mis ascendencias, por mis ancestros? Posiblemente mi generación haya comenzado con la violación de un español a un aborigen. No sé, es posible. ¿No eran hombres buenos que vinieron en barcos? Y Jesús en su genealogía pone 2 mujeres prostitutas y pone una adoradora de otros dioses ajenos. Porque hasta ese entonces la gracia de Dios es asombrosa y lo hace. No importa en la condición que estás. Él es misericordioso, Él salva, Él perdona los pecados. Cristo muestra su gracia hasta haciéndose carne y viniendo. Eso es increíble, explotó mi cabeza cuando contábamos las generaciones. Dios planeó todo. El Verbo era Jesús, estuvo desde el principio, y el cual se hizo carne y vino a morar con nosotros. Dice, David fue el padre de Salomón. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa el padre de Josafat. Josafat el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías de Manasés. Manasés de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en tiempo del destierro de Babilonia. Todo esto eran reyes que venían. ¿Okay? Toda esa línea después de David eran reyes. Muchos hicieron lo malo delante de Dios. Luego del destierro de Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Joaquín fue el último rey de Israel que tuvo. Después de él no vinieron ningún rey en Israel hasta el día de hoy. No tiene ningún rey después de Joaquín. Entonces, hay una maldición en esa generación porque ninguno va a ser rey. Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel el padre de Abiud. Abiud el padre de Eliakim. Eliakim de Azor. Azor de Sadoc. Sadoc de Akim. Eluí fue el padre de Eleazer. Eleazer el padre de Matán. Matán el padre de Jacob. Jacob el padre de José, esposo de María. Y María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. La profecía decía que este Mesías iba a ser rey. Y venía de una línea real, que era la línea de David. Pero después de Joaquín ya no había reyes. Ahora, vieron que todo habla de engendró. Fulano engendró a este engendró, hasta que llega a José. José, esposo de María. No dice engendró a Jesús. Dice José, esposo de María, de quien es, que María dio a luz, de quien es llamado Jesús. El lado de Jesús como rey viene del lado de María.
No había otra persona que podía ser padre de Jesús si no era José, porque traía la línea real. Pero también traía la maldición que traía Joaquín de no haber rey nuevamente en Israel. La generación de María viene por otro hijo de David, porque cuando el ángel Gabriel va a visitar a María, le dice que fue a buscar una mujer de la tribu de David. Entonces la genealogía, los ancestros de María vienen por otro lado, y es la única razón por la cual Jesús puede llegar a ser rey. Fíjese cómo todo está planeado y cómo todo va encajado. Y toda su profecía se va cumpliendo. Y nosotros no tenemos más que darnos cuenta delante de quién estamos y delante a quién estamos adorando. Este engendró a este engendró a este, y José, esposo de María, del cual le nació Jesús. Y Juan afirma, Él se hizo carne. Se hizo carne. Ahora, no quiero pasar por alto una cosita que es siempre confusión para los latinos, y es María. ¿Ok? Nuestro trasfondo católico, que está muy lleno en nuestra cultura, nos ha enseñado que María fue nacida sin pecado concebida, ¿verdad? Todo el mundo sabe eso. Y eleva a María a una posición que no merece. ¿Fue una mujer piadosa? Por supuesto que sí. Viene un ángel y te dice, vas a concebir y va a ser un Mesías y va a ser grande y su reino no tendrá fin. Sí, fue mujer piadosa y decir, hágase tu voluntad. Ok, ¿cuál es la prueba de que María es importante? Sí. Ahora, ¿María está sobre Jesús? No. ¿Qué prueba tenemos? Hay varias, yo le quiero nombrar algunas solamente para que lo pensemos. Después que el ángel se va, ella visita a su prima Elizabeth, de la cual nacería Juan el Bautista. ¿Y qué hace María? Alaba, reconoce, alaba a Dios y dice, mi Dios y mi Salvador. Entonces María está hablando que ella también necesitaba un Salvador. La palabra de Dios es tan importante que cualquier punto, cualquier coma, debemos tener en consideración, ¿verdad? Hay varios versículos, yo solamente se los voy a nombrar, pero son versículos conocidos. Mateo capítulo número 2, versículo número 11. Los magos van a visitar a Jesús. Recuerden que no llegan al pesebre los magos porque eran unos viajes increíbles, sino van a la casa donde estaba Jesús. Y dice que los magos encontraron al niño y a María. Cuando nació Luca, hijo de Brandon y Gianni, mi esposa me dice, voy a visitar a Gianni y voy a ver a Luca. ¿Se dan cuenta del orden? Voy a visitar a Gianni y a Luca. Andrea y Melquisedec tuvieron hijos. Voy a dejarle comida a Andrea y a ver el bebé, a Isabela. La Biblia aquí dice, los magos encontraron ¿a quién? Al niño y María. Un ángel se aparece a José en sueños. Mateo capítulo número 2 y versículo número 13. José, levántate, toma al niño y a su madre y vete a Egipto. Regresa a Nazaret, levántate nuevamente en un sueño y le dice, toma al niño y a su madre. ¿Se dan cuenta que María no era tan importante? Porque lo que está diciendo Juan es que por él y para él todas las cosas fueron hechas. Necesitamos un Salvador y ese es el Salvador. Necesitamos a alguien que cumpliera la ley y que obedeciera la palabra de Dios y ese era Jesús. Lo que hizo Juan desde un principio, del versículo que vimos de un principio, lo que hizo Juan es poner toda nuestra atención en Cristo. Toda nuestra atención es a Él. No importa tu pasado, no importa lo que hagas, es todo lo que Él hace. Tu vida tiene que ser centrada en Cristo. No puede ser a medias, no puede ser parcialmente o con flojera o cuando me venga la gana. Jesús tiene que ser el centro de tu vida, porque por Él son todas las cosas. Y a Él necesitamos alabarle. ¿Se acuerdan del primer versículo? Dice que se hizo carne, Jesús hizo carne y habitó entre nosotros.
Esa palabra habitar es la misma palabra que usaban en el Antiguo Testamento para el tabernáculo. El tabernáculo era la tienda que se hacía en la cual estaba el arca del pacto y el sumo sacerdote entraba para hacer los sacrificios, ¿verdad? Es la misma palabra. Entonces, si Juan dice, nosotros lo vimos, vino acá, Él se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y Juan fue testigo ocular de todo de Jesús. Entonces, ese habitó quiere decir que fue algo temporal en la tierra, ¿no? Y que en el cual estuvo Jesús. Dice, y vimos su gloria. Entonces, recuerda que Dios saca al pueblo de Egipto y siempre se presentaba, yo soy tu Dios, quien te rescató de Egipto. En tu vida, en nuestros tiempos, yo soy tu Dios, quien te sacó de la muerte. Yo soy tu Dios, quien te perdonó pecados. Yo soy tu Dios, que te di mi gracia. Yo soy tu Dios, quien te llamé. ¿Ok? Esa es la expresión. Dice, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, habitaba con ellos, dice. Veían su gloria desde el tabernáculo y estaba asentado en medio de ellos. Es el clima alto que tiene Éxodo al decir, Dios estaba ahí. Y cuando Él se movía, ellos se movían. Y fueron las primeras adoraciones en comunidad que el pueblo comienza a hacer a través del tabernáculo donde estaba Dios habitando. Y Juan hace memoria de eso. Un niño iba a nacer de la Virgen, dice Isaías, y pondrás tu nombre Manuel. ¿Cuál es el significado de Manuel? Dios con nosotros. Otra vez la misma expresión. Su pueblo somos y Dios habita en nosotros. Nos rescató, nos sacó de nuestro Egipto, nos sacó de nuestra esclavitud del pecado y vive y habita en medio de nosotros. Y nosotros como comunidad le alabamos y Él está en medio de nosotros. Y eso es maravilloso. Toda la palabra de Dios concuerda. No hay nada que se le escape. Él habitó con nosotros. Él habita en medio nuestro. Él es nuestro guía. A Él debemos alabarle. A Él debemos contemplarle. A Él debemos seguirle. Él es nuestro todo. Y toda la atención está centrada en Él. Vimos su gloria, dice. No quiero extenderme más. Vimos su gloria. La gloria es como si fuese el punto alto de todos los atributos de Dios. La gloria es su naturaleza, es su esencia. Y Juan estaba diciendo que ese Jesús era Dios. Y lo vimos. Gente está empujando para decir que Cristo hecho carne nunca existió. Pero recuerdan que cuando Jesús estaba enseñando en el templo y en otros tantos lugares, muchos decían, pero yo lo conozco a Él. Este es el hijo de José y de María, es un carpintero. ¿De dónde habla así? Eso muestra claramente que era Cristo hecho carne. Era uno más de nosotros. Era un hombre. Era una adición. Dios no pierde el poder de Dios para que ocupe y llene la parte de hombre. Es una adición que tiene. Y vimos su poder y vimos su gloria. Ahora, ¿por qué Cristo se hizo carne? ¿Con qué propósito? Al principio dije, Él tenía que venir a morir. ¿Cómo era la remisión de pecados mediante los sacrificios? Se tomaba un cordero perfecto, sin manchas, lo tenías en tu casa, lo apartabas, lo estudiabas, lo veías a ver si era perfecto y lo llevabas al sacerdote al sacrificio para remisión de tus pecados. Y tenías que hacer lo mismo el próximo año, y el próximo año, y el próximo año. Cristo vino a morir porque Él era el Cordero de Dios. Uno de mis versículos preferidos, Juan el Bautista lo ve venir y dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo se hizo carne para venir y ser el Cordero Pascual para que nosotros tengamos perdón de los pecados. Él estuvo bajo el escrutinio, Él estuvo juzgado bajo los fariseos, bajo los hombres, de igual manera que vos te fijabas si tu Cordero era perfecto o no. Él era totalmente preguntado, Él era totalmente desechado, totalmente juzgado por todas las cosas que hacía.
porque Él era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Siempre me pregunté por qué Dios, los ángeles, anuncian a los pastores, fueron los primeros en saber que el Mesías había nacido. Los pastores cuidaban las ovejas, cuidaban los corderos por el cual la gente iba a hacer sacrificios. Ellos los cuidaban, a la intemperie. No importa si era invierno, verano, siempre afuera. Ellos cuidaban los mismos animales que iban a ser sacrificados. El ángel viene y les dice, tengo buenas nuevas, tengo buenas noticias. Si son buenas noticias es porque hay malas noticias, ¿verdad? Si uno ve el noticiero, si te querés deprimir, mira el noticiero, lee los diarios, lo que fuese. Estamos ansiosos por buenas noticias. El ángel se para y dice, hay buenas noticias porque son todas malas, son pecadores y están yendo a la muerte. No tenés remisión, vas a ir al infierno y tus pecados nunca van a ser redimidos. Es una buena nueva. Jesús ha nacido en la ciudad de Belén. Y todas las ovejas que vos cuidabas ya no hace falta, porque Cristo vino y no tiene que volver el año que viene a hacerlo. Una vez y para siempre satisfizo la ira de Dios, fue perfecto en todos sus caminos y murió por vos. Pastores, son amados. No hace falta más sacrificio. Cristo nació. Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Quién es Jesús para vos en este tiempo, en este día? ¿Sabes que tu idea de Jesús, tu idea afecta toda tu vida, tus pecados, tu vida en matrimonio, tu vida en padre, tu vida en sociedad, tu vida en comunidad? Porque si inventás a Jesús, como te parece a vos, acomodarlo para vos, nunca vas a ver tus pecados, nunca vas a ver tu condición. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Es un buen hombre? ¿Es un maestro, como tantas religiones lo quieren decir? ¿Es un Jesús que vos inventaste para que tus caprichos estén acomodados? ¿Para que te sea fácil escapar? ¿Para que te sea fácil no rendir cuentas con nadie? Jesús es todo, dice Juan, desde un principio. Él es poderoso. Él murió en la cruz del Calvario. Lo que yo creo que hay muchas características de Cristo. Lo que yo quiero rescatar en este momento es que Él vino a este mundo siendo el rey de todo, ¿verdad? El hombre es tan orgulloso que busca ser Dios. Busca el control, busca ser autosuficiente. Y el hombre busca ser Dios. Tú buscas ser Dios. Tú buscas ser Dios. Y Dios, siendo Dios, se hizo hombre. ¿No vas a amar la humildad de Cristo? ¿O vas a seguir a cantantes y artistas súper orgullosos y egoístas? ¿Vas a seguir comprando esa música? ¿Vas a seguir siguiendo en sus películas? ¿Vas a seguir buscando personas, hombres que son orgullosos? ¿O no te vas a amar la humildad de Cristo? Es fácil armar a alguien que es humilde. Y Cristo lo es. Cristo lo es. Saca todos los ídolos que tengas, que son todos egoístas y son todos orgullosos, que no te van a salvar encima y no te pagan el alquiler tampoco. En David se rompió la maldición, ¿te acuerdas que estuvimos viendo? En David se rompe la maldición. Y a partir de ahí fue un hombre, un rey, con el corazón que tenía justo de Dios. Pero el pecado seguía existiendo. Y en Jesús se rompe otra vez. En Jesús se rompe otra vez. Ese nuevo Adán que Romanos 5 nos enseña y nos dice, por Él ahora tenemos vida, por Él tenemos perdón de pecados, por Él ya no tenemos muerte. Nuestro padre Abraham, nuestro padre David y Jesús, otra vez rompe Jesús, entra a la historia del mundo. Y por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él debemos confiar y a Él debemos seguir. Yo no sé cómo pasaste la Navidad, espero que haya sido bien, pero quiero que a partir de ahora, todos los días, sea un recordatorio de Jesús. Que hables con tu familia, que hables con tus hijos de quién es este Jesús.
Antes de participar de la Nochebuena, puedes leer Juan capítulo 1 a 18. Enséñale a tus hijos quién es Jesús. Muéstrale lo que Él hizo por nosotros. Por Él y para Él son todas las cosas. Él salva no porque los hombres merecen ser salvos. Tú no mereces ser salvo, tú no mereces ser salvo. Yo no merezco ser salvo. Él salva porque es el Salvador. Porque no lo merecemos. Pero su gracia es tan grande. Él ama no porque necesita ser amado. Él ama porque es amor. ¿Cómo no vamos a ir a Él? ¿Cómo no vamos a humillarnos delante de Él? ¿Cómo no vamos a adorarle a Él? Jesús es tu todo. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Se hizo carne y vive en medio de nosotros. Tengamos una oración para terminar. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder venir a este lugar, Señor, y poder contemplarte. Te doy gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad de abrir tu palabra y de vernos cuánto amor hay en ti por cada uno de nosotros. Te doy gracias por el perdón de pecados, por la remisión de pecados que tuvimos desde ese momento, hecho una vez y para siempre. Te pido que tú nos ayudes a adorarte, a alabarte, a reconocerte como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Ayúdanos a ser obedientes y a amar tu humildad y lo que tú has hecho. No nos dejes, Señor, somos débiles y te necesitamos. Necesitamos un Salvador y tú naciste para que la gloria sea para ti y el perdón de pecados para nosotros. Que tú te quedes con nosotros en este día. Ayúdanos a amarte, amor, Señor, cada día, con un amor incomparable. Te pido tu bendición, Señor, y en especial que nuestros corazones te alaben en humildad y honestidad en las canciones que lo haremos, porque para ti es toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén.